Ok, ¿me pueden indicar si se escucha? Perdón, si se escucha y si se ve. Sí, profesora. Sí, perfecto, muy bien. Vamos a levantar el volumen porque no escucho nada. Ok, ya está, entonces vamos a empezar con la sesión de hoy. Estoy en una computadora nueva, así como que muy bien, no me oriento. Pero ya, comencemos con la sesión de hoy. Hoy tenemos el tema de las relaciones léxico-semánticas, ¿de acuerdo? Básicamente en sinonimia contextual. Todos nosotros sabemos qué es una sinonimia, ¿cierto? Lo hemos estado trabajando además a lo largo de estas semanas, ¿verdad? Todos sabemos que es un sinónimo, ¿verdad? Lo que se trata esto de la sinonimia contextual es encontrar el sinónimo dependiendo de una palabra o de una frase, pueden ser ambas, dependiendo del contexto. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, dependiendo del contexto lingüístico o del contexto pragmático, podemos identificar cuál es la palabra, el sinónimo de alguna palabra o alguna frase que se nos pida. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vemos el siguiente ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra estrella. Estrella puede hacer referencia a una estrella como cuerpo celeste, una estrella marina, por ejemplo, o a una estrella artística, ¿no? A alguien que sobresale, ¿cierto? Entonces, dependiendo del contexto, o sea, básicamente del texto, dependiendo del contexto, nosotros vamos a poder identificar a quién estamos haciendo referencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos dicen además, por ejemplo, aquí tenemos un pequeñísimo ejemplo, ¿no? La estrella de Hollywood filmará una película en las montañas de Nueva Zelanda. Aquí nos estamos haciendo referencia a a una actriz, ¿cierto? Una gran actriz, ¿verdad? Eh, y ya, eso quiere decir que aquí la palabra estrella está significando o es sinónimo de alguna persona que sobresale por sus cualidades artísticas, ¿no? En este caso, actorales, ¿cierto? Muy bien. Vamos con la siguiente. Entonces, para hallar la sinonimia contextual, tenemos que primero identificar la palabra, obvio, ¿cierto? Luego de identificar la palabra, tenemos que identificar cuál es el significado de esa palabra o de esa frase que me están proponiendo dentro del texto. Una vez que he identificado esto, vamos a identificar cuál es, dentro de las alternativas, la palabra con igualdad semántica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es igualdad semántica? Básicamente que los semas sean parecidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Dice, ayer pasé por la casa del terror y me moría de miedo. Ciertamente no se está muriendo de verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar cuál es el sinónimo contextual de moría en esta oración? Puede ser una exageración o una intensidad, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, ¿no? Ayer pasé por la casa del terror y me moría de miedo. Ese moría hace referencia a una sensación exagerada de terror, ¿no? O una intensidad en el miedo que sentía la persona. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Entonces, aquí tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? Nos dicen, recuerden que la sinonimia contextual, ¿no? Ya sean las palabras o similares, pueden ser intercambiadas, ¿no? Y deben pertenecer a la misma categoría gramatical, ¿no? Por ejemplo, Efraín es una persona altruista. Y aquí nos están subrayando la palabra altruista, ¿cierto? Altruista es pues un adjetivo, ¿no? De Efraín. Lo podemos reemplazar como por ejemplo, Efraín es una persona dadivosa, ¿no? Podemos utilizar ese sinónimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo, eh, otro ejemplo. El precio se elevó hasta las nubes. ¿Cómo podemos reemplazar? ¿Qué sinónimo podemos utilizar? Por ejemplo, el precio subió hasta las nubes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, allí tenemos algunos de los ejemplos. Esta sinonimia contextual nosotros hemos venido trabajando a lo largo de las semanas. Entonces, como que más o menos lo tienen mapeado, pero bueno, aquí está un poco de la teoría. ¿Ok? Listo, entonces, voy a cerrar esto de acá.
Ok, vamos a ver entonces este pequeño texto y vamos a analizar o identificar cuáles son los sinónimos contextuales. Yo les voy leyendo, ustedes también léanlo, está proyectado en la pantalla, ustedes también vayan leyendo con la mirada y luego vamos a identificar. ¿De acuerdo? Dice, Mario Vargas Llosa es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2010 por su Profesora, cartografía de las estructuras. ¿Sí? ha dejado de compartir. Uy, está raro. A ver. ¿Ahora se ve? ¿Se ve ahora? Mm, Sí, ahora sí. Ya, genial. Listo, entonces, ya está. Entonces, dice, Mario Vargas Llosa es el ganador del Premio Nobel de Literatura en el 2010 por su cartografía de las estructuras de poder y acertadas, es decir, imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. Indicó a primera hora de hoy Peter Englund, secretario de la Academia Sueca. Vargas Llosa es el primer autor de habla hispana premiado en los últimos 20 años, desde 1990. Desde que en el año 1990 el galardón recayera en el mexicano Octavio Paz, un año después de que el español Camilo José Cela ganase el premio Nobel, ¿no? El escritor de La ciudad de los perros, nacido en 1936 en Arequipa, es el primer escritor latinoamericano ganador del Nobel de Literatura desde que Octavio Paz lo obtuvo en 1990. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos dicen aquí, el significado contextual de escritor, ¿cuál será? Es re fácil, ¿no? Inventor, autor o literato. ¿Qué creen ustedes? A, B o C. A ver, voy a ver dónde está el chat aquí. El chat está... aquí está, lo encontré. Ok, indíquenme por favor cuál será la respuesta adecuada en esta pregunta. En el chat puede ser A, B o C. A, B o C, chicos. ¿Se me escucha? La pregunta, estoy compartiendo. ¿Sí? ¿No? Hola. ¿Se me escucha? Sí, profesora. Ya, ok, entonces ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el sinónimo contextual de escritor? ¿Inventor, autor o literato? Si no escriben en el chat no avanzamos. Y si no avanzamos, llegamos hasta donde lleguemos, ¿ah? Con las lecturas. Autor, ciertamente, ¿no? Ahí está, autor. Dos, ¿cuál es el sinónimo de recaer? Aquí está, ¿no? En el año 90, el galardón recayera en el mexicano Octavio Paz. ¿Cuál será aquí el sinónimo contextual de recaer? ¿Reconocer, obtener o merecer? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Reconocer? No. Dice acá, el galardón recayera sobre el mexicano Octavio Paz. Aquí sería reconocer, obtener o merecer. Octavio Paz, ¿qué hizo? Obtener, ¿cierto? Octavio Paz obtuvo el galardón, ¿verdad? Tres, sinónimo contextual de indicar. Vamos a ver, ¿dónde está indicar? Aquí está, ¿no? Después de mencionar por qué ganó el Nobel, ¿cierto? Indicó a primera hora Peter Englund. Ah, se fue la computadora. Peter Englund. ¿Cuál será aquí la respuesta correcta?
Creo que dejé de compartir, ¿no? Sí. Ok. Aquí, el sinónimo contextual de indicar, ¿cuál será? ¿Anunciar? ¿Señalar? ¿Verificar? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Anunció la escuela sueca, ¿cierto? Muy bien, dice. Mario Vargas Llosa es el ganador del Premio Nobel de Literatura del 2010 por su cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia a la rebelión y la derrota del individuo, indicó a primera hora de hoy Peter Englund, ¿no? O sea, anunció, ¿verdad? Peter Englund anunció que Vargas Llosa había ganado el Nobel. Listo. Y eso es bastante sencillo el ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces dejo de compartir esto para empezar a compartir eh, nuestro material que tenemos para hoy. Ya, abrirlo. Oh, ya, voy a abrir el material acá. Ok, entonces vamos con nuestra primera lectura del día de hoy. Ok, confírmeme que se ve. ¿Logra verse? ¿Sí? ¿No? Sí, ya, perfecto. Ok, entonces, eh, eh, primero voy a tomar una fotito. Ok, ya. Mm, mm, Creo que ya tomé la foto. Bueno, ya. Ok, vamos a empezar entonces con este texto. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un pequeñísimo ejemplo de sinonimia contextual, pero no lo vamos a ver. Vamos a empezar con este primer texto. Ya sabemos que los dos primeros textos los hacemos juntos y los otros textos lo hacen ustedes, ¿de acuerdo? Ok, dice, la vida intelectual durante el último siglo se ha visto enormemente afectada por una repulsión comprensible hacia el nazismo, con sus teorías pseudocientíficas de raza y su igualmente absurda glorificación del conflicto como parte de la sabiduría evolutiva de la naturaleza. Era natural rechazar cualquier cosa que oliera a un enfoque genético de los asuntos humanos, pero los historiadores de las ideas han comenzado a llenar otro lado del cuadro. El hecho notable es que los dos grandes genocidios del siglo XX, impulsados ideológicamente, provinieron de teorías de la naturaleza humana, que eran diametralmente opuestas. Los marxistas no tenían ningún uso para el concepto de raza, no creían en los genes y negaban la teoría de la selección natural de Darwin como mecanismo de adaptación evolutiva. No es un enfoque biológico de la naturaleza humana que sea lo únicamente siniestro. Debe haber hilos comunes entre el nazismo y el marxismo totalitario que atraviesan la creencia en la importancia de la evolución de la genética. Un hilo común era el deseo de remodelar la humanidad. En el caso de los marxistas fue a través de la ingeniería social. En el caso de los nazis fue a través de la eugenesia. Ninguno estaba satisfecho con los seres humanos tal como lo encontramos, con todos sus defectos y debilidades. En lugar de construir un orden social en torno a los rasgos humanos perdurables, pensaron que podían rediseñar los rasgos humanos utilizando principios científicos en realidad pseudocientíficos. Muy bien, entonces ahí tenemos el texto. Ya sabemos pues que se está estableciendo una diferenciación entre
el nazismo y el marxismo como teorías pseudocientíficas, ¿cierto? Vamos con en la primera pregunta, ¿ok? Dice, ¿cuál es la idea principal del texto? A. El nazismo y el marxismo compartían un deseo común de remodelar la humanidad utilizando utilizando principios pseudocientíficos. B. El nazismo y el marxismo fueron igualmente funestos para la humanidad, pues intentaron remodelar la naturaleza humana. C. La teoría de Darwin fue el hilo conductor que el marxismo y el nazismo desarrollaran sus teorías de carácter eugenésico. D. Tanto el nazismo como el marxismo tuvieron un carácter marcadamente anticientífico, pues ambos se basaron en ideologías. La vida intelectual durante el último siglo se ha visto enormemente afectada por una repulsión hacia el nazismo. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la idea principal que se está trabajando en este texto? A ver, voy a abrir el chat para leerlos. ¿Qué marcarían ustedes en este texto? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Cuál podría ser el tema central que se trabaja en este texto? ¿Mm? A, B, C, D o E. La A dice Javiera. Ujú. El resto, el resto, ¿qué marcarían? Voy a tomar una foto desde acá porque no sé si tomé desde la computadora. Ya. Javiera nos dice que marcaría el enunciado A. El resto, nada. Tomaron la A, ciertamente sería la A, ¿verdad? ¿Cuál es la idea principal? Que hace una diferenciación pues entre el marxismo y el nazismo, en los que ambos quieren remodelar los principios humanos, pero desde la pseudociencia, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos la respuesta A. Vamos con la segunda pregunta. Dice, el sinónimo contextual de repulsión. Nos decían que realmente se siente repulsión ante el nazismo, ¿cierto? ¿Qué respuesta sería aquí la adecuada? ¿Qué palabra podría ser el sinónimo contextual de repulsión? Presión, impulso, instinto, propósito, repudio. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Cuál marcarían? ¿Qué palabra marcarían? ¿Cuál sería el sinónimo contextual de la palabra repulsión? Mencionaban, ¿no? Eh, Dice, en la primera oración está, la vida intelectual durante el último siglo se ha visto enormemente afectada por una repulsión comprensible hacia el nazismo. Ajá. Ok, ¿qué palabra podría entonces ser el sinónimo contextual de repulsión? ¿Qué marcarían ustedes? Presión, impulso, instinto, propósito, repudio. Javiera dice la E. El resto son 42 participantes el día de hoy. ¿El resto no saben opinar? ¿Solo Javiera? ¿Qué dice Rosa María? ¿Qué dice María? ¿Qué dice Yaritza? ¿Qué dice Jennifer? ¿Qué dice Gabriela Sánchez? ¿Qué dice Mariela Liberato? ¿Qué opinan? ¿Cuál podría ser aquí la respuesta correcta?
Ojo, que si ustedes no participan, no avanzamos, ¿ah? Y no vamos a terminar el ejercicio. La E, dice Vania, ciertamente, ¿no? La E, ¿qué sienten? Sienten repudio, ¿no? Sienten repulsión, sienten repudio, obviamente, ¿no? Muy bien. Vamos con la 3. ¿Qué dice la 3? Se infiere que tanto el nazismo como el marxismo, A, glorificaban el conflicto en la historia, B, buscaban asegurar la paz mundial, C, no se basaban en principios objetivos, D, usaron a Darwin como base teórica, E, generaban repulsión entre los intelectuales. Recordemos que cuando nos dicen inferir, quiere decir que no está en el texto, ¿cierto? Que podemos extraerlo. ¿Qué marcarían ustedes aquí? En la pregunta 3. ¿Qué marcarían en la pregunta 3? Porque nos habían dicho, ¿no? Tanto el marxismo como el nazismo se basaban en teorías pseudocientíficas. Eso es lo que nos estaban diciendo, ¿cierto? El nazismo en la teoría eugenésica, mientras que el marxismo lo que quería hacer era cambiar las bases sociales, ¿no? Finalmente, ambos trabajaban sobre lo humano, ¿no? Los rasgos humanos. Muy bien, entonces, ¿cuál podría ser aquí la respuesta adecuada? ¿Qué marcarían ustedes? ¿Qué podrían inferir aquí? El texto nos dice que tanto el nazismo como el marxismo son teorías pseudocientíficas, ¿no? Entonces, aquí se infiere, en la 3, se infiere que tanto el nazismo como el marxismo, A, glorificaban el conflicto en la historia, B, buscaban asegurar la paz mundial, C, no se basaban en principios objetivos, D, usaron a Darwin como base teórica, E, generaban repulsión entre los intelectuales. ¿Qué marcarían ustedes? Los espero. ¿Qué respuesta sería la adecuada? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Nos están diciendo que ambas corrientes de pensamiento son pseudocientíficas. Por lo tanto, ¿qué podemos inferir? Nada. Está sencilla esa. ¿Qué podemos inferir? La C nos dice Alessandra. Ya. El resto, ¿qué opina? La C, ciertamente, ¿no? Si nos están diciendo, pues, que ambos son pseudocientíficos, entonces podemos inferir que no se basan en principios objetivos, ¿cierto? Los principios objetivos son la base de la ciencia. Si esos son pseudocientíficos, entonces no son objetivos. Perfecto, muy bien. Vamos con la 4. Dice, de acuerdo con lo afirmado en el texto, sería incompatible, o sea que no es, sostener que el marxismo, A, no tomaba en cuenta la teoría genética, B, estaba satisfecho con el ser humano, C, utilizaban principios pseudocientíficos, D, rechazó la doctrina de la eugenesia, E, impulsó uno de los grandes genocidios de la historia, debe decir, ¿no? La idea es incompatible, es decir, que no es. Ya, Javiera dice la B, el resto. ¿Qué opina el resto? Pensemos, pensemos. ¿Cuál podría ser la idea incompatible? Javier nos dice la B. El resto,
Ujú. Porque recordemos que el marxismo era esto de querer cambiar a la sociedad desde el humano, ¿no? Y la ve ciertamente, ¿no? Una idea incompatible es que estaba satisfecho. Claramente no estaba satisfecho, por eso lo quería cambiar, ¿cierto? Entonces, la respuesta en la 4 sería también la B. Vamos con la última. Uy, vamos con la última. Ok. Dice, si el marxismo hubiera asimilado bien la teoría genética, es decir, la teoría que utilizaron los nazis, ¿no? Entonces, A, habría probado la falsedad del concepto de raza. B, no habría partido de principios pseudocientíficos. C, habría aceptado la lucha de clases como acertada. D, habría presentado mayor importancia a la eugenesia. E, habría combatido el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál marcarían ustedes? Esta la teoría genética es la teoría que utilizaban los nazis, ¿no? Esta idea de que hay razas mejores que otras, ¿no? Entonces nos dicen, si los marxistas hubiesen aceptado estas teorías, la teoría genética, ¿qué podría pasar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podría pasar? A ver, pensemos. 5A habría probado la falsedad del concepto de raza. No, pero justamente la teoría genética, pues te dice eso, ¿no? Te dice que existen las razas, ¿no? Que existe la genética, etcétera. Esa es la teoría eugenésica, ¿no? No es la A. ¿Cuál podría ser? No es la A. ¿Cuál podría ser? Nos dicen, ¿no? Si el marxismo hubiera asimilado la teoría genética, o sea, la teoría eugenésica, ¿no? O sea, esa teoría que dicen, no, sí, hay razas, hay genes, y por lo tanto hay personas más superiores que otras, ¿no? Como lo pensaban los nazis, ¿no? Claro, cierto, la D habría prestado mayor importancia a la eugenesia, ¿cierto? Como lo hicieron los nazis. ¿Verdad? O sea, te están diciendo aquí en esta pregunta que si el marxismo hubiese adoptado la por los nazis, ¿qué haría? ¿No? Y bueno, ciertamente seguir lo que hicieron los nazis, ¿no? Aceptado, dado mayor importancia, mayor énfasis, ¿no? A la teoría genética, la eugenesis. Muy bien, entonces sí, la D. Por eso es la D. ¿Ok? ¿Listo? Ok, entonces así queda este primer texto. Vamos a ver las claves. 1A, 2E, 3C, 4B y 5, la D. Vamos ahora con el texto 2. Vamos ahora con el texto 2. Les voy a leer y vamos resolviendo el texto. ¿De acuerdo? Dice, el 28 de septiembre de cada año se celebra el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Según una encuesta realizada en 27 países del mundo, de los cuales el siguiente gráfico, el gráfico que tenemos después del texto, ofrece una selección. Y publicada recientemente por Ipsos, se observa una tendencia creciente a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en países latinoamericanos y un apoyo decreciente, o sea, menor, en países europeos. A pesar de que Europa es la región del mundo donde mayor apoyo encuentra la legalidad del aborto, también es donde más ha descendido el respaldo desde el 2014, fíjense ustedes. Sería el caso de países como Suecia, Francia, Reino Unido o España, donde pese a la caída registrada, se mantiene un respaldo hacia esta práctica del 80% o superior. En el caso español, en concreto, la interrupción voluntaria del embarazo cuenta con un apoyo del 80%. A pesar de esta amplia mayoría, el país ha visto caer el respaldo al aborto legal 8 puntos porcentuales respecto al 2014. Argentina, con 79%, es el país latinoamericano de los incluidos en la encuesta con una mayor aceptación de la legalización del aborto y también el que ha visto aumentar más el apoyo a esta práctica desde el 2014. En cambio, Perú, con 53%, es el menos favorable a que el aborto sea legal.
Cabe destacar el caso de Corea del Sur, donde el apoyo al aborto legal ha registrado el mayor aumento en los últimos 7 años, pasando a ser del 59% en el 2014 al 79% en el 2021. En el otro lado del espectro destaca Turquía, donde el apoyo a la interrupción voluntaria del embarazo ha descendido 15 puntos porcentuales desde el 2014 y se sitúa actualmente en 56%. Y a continuación vamos a analizar el gráfico. Listo. Ok, ustedes tienen el gráfico también consigo. No puedo agrandar la pantalla porque si no me desconecto. Entonces vamos a ver, ¿no? Dice, países más o menos partidarios del aborto, personas que creen que el aborto debería estar permitido si la mujer así lo decidiera o en ciertas circunstancias, según el nivel porcentual. Suecia tiene 88% de aceptación, pero la valoración ha descendido en 3 puntos desde el 2014. Francia tiene 81, pero descendió en 9. El Reino Unido tiene 80, pero descendió en 5%. España tiene 80%, pero ha descendido desde el 2014 en 8%. Corea del Sur tiene 79% y ha aumentado desde 2014 en 20%. Argentina tiene 79% y ha aumentado también en 15%. Italia 77% y aumentó desde el 2014 en 4%. Chile tiene 73% de aprobación y desde el 2014 había aumentado pues en 8 puntos, ¿no? Rusia tiene 68 y aumentó en 9, Estados Unidos 66 y aumentó en 2, India en 63 y aumentó en 2, México en 59 aumentó en 8 y Turquía en 56 y descendió en 15. En el caso peruano tenemos 53 y ha sido invariable, ¿no? No ha habido variación. Nos dice aquí, no hay ningún tipo de variación, ¿no? Por eso nos ponen 0%. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a las preguntas. Ok, ya está. Uno, ¿cuál es la idea principal del texto? Nos preguntan. A, una encuesta señala que un gran porcentaje de población latinoamericana cree que el aborto debe legalizarse. B, aunque en Europa ha habido siempre mayores porcentajes de aprobación del aborto, esa situación ha cambiado. C, en Latinoamérica, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro tiene gran aceptación. D, los niveles de aceptación del aborto han aumentado en Latinoamérica, mientras que han disminuido en Europa. E, la aceptación del aborto en Latinoamérica ha aumentado gracias a la implementación de nuevas leyes. ¿Qué marcarían ustedes en esta primera pregunta? ¿Cuál sería la idea principal de este texto? ¿Qué marcarían ustedes? ¿Mm? A ver, voy a ver el chat. ¿Qué marcarían ustedes? ¿De qué trata este texto? Acabamos de leer, ¿no? Nos han dado datos estadísticos, ¿cierto? Nos han dicho que en Europa perdón, en Europa hay muchísima aceptación a pesar de que ha habido un decrecimiento. En Latinoamérica hay menos aceptación a pesar de que ha habido un aumento, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es la idea principal de este texto? ¿De qué trata básicamente ese texto? ¿Qué nos quiere contar ese texto? Por allí la de María Luisa. Ujú. El resto, ¿qué opina el resto? Ese es el tema central de que trata ese texto, ¿no? Juan Carlos dice la D. El resto, ¿cuántos son? Son 43, 43. Y veo los mismos nombres. Yaritza la D. Ciertamente, ¿no? La D. Ujú. Muy bien. La D, ¿verdad? Los niveles de aceptación en el aborto han aumentado en Latinoamérica, mientras que en Europa han disminuido y aún así Europa sigue muy por delante que Latinoamérica, ¿no? Perfecto, la D. Vamos con la 2. La expresión en concreto con nota. En concreto, busquémoslo. Nos dice, en el caso español, en concreto, la irrupción voluntaria del embarazo cuenta con un apoyo total del 80%. Ok, ¿qué palabra podría reemplazar el término en concreto? ¿Qué marcarían ustedes? Especificidad, realismo, relevancia, rigurosidad, pertinencia. ¿Qué connota esta frase en concreto?
¿Qué marcarían ustedes? Como puntualmente, ¿no? ¿Qué marcarían ustedes? Pensemos. Pensemos. Nos dicen, ¿no? En el caso de España en concreto, o sea, puntualmente, ¿cierto? La especificidad, ¿cierto? Claro, está diciendo en concreto, o sea, específicamente en España, y nos da el dato, ¿no? Ciertamente era especificidad, ¿verdad? Connota pues la especificidad, ¿no? Nos indica eso. Específicamente, puntualmente, ¿cierto? En concreto, ya está. Vamos con la pregunta 3. Dice, si la selección Si la selección de la encuesta publicada por Ipsos mostrara que en el Perú la aceptación del aborto llega al 54%, entonces, ¿qué sucedería? A. El Congreso se vería obligado a legislar sobre las prácticas abortivas. B. Argentina, Argentina ya no tendría mayor aceptación de la legalización del aborto. C. Corea del Sur llegaría a mostrar una tendencia a legalizar su práctica. D. Estaría muy cerca de la cifra alcanzada por Suecia en el gráfico. E. El porcentaje de variación en el gráfico sería para este país mayor a 0%. ¿Qué marcarían ustedes en la 3? Porque si vamos a nuestro cuadrito, ¿cierto? Fíjense ustedes tienen el material en casa. En nuestro cuadrito dice Perú tiene 53%, ¿cierto? Y en cuanto a variado desde 2014, nada, absolutamente nada, ¿no? Nos dice variado en 0%. Ok, la pregunta es, si la selección de la encuesta publicada por Ipsos mostrara que, que en el Perú la aceptación del aborto llega al 54, o sea, subiría un punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos mencionar? ¿Qué marcarían ustedes? La E, ciertamente, ¿no? Excelente. Muy bien, la E, ¿no? El porcentaje, pues el porcentaje de variación en el gráfico sería mayor a 0 por fin, ¿no? Por fin se movería. Muy bien. Entonces 3E. Ok. Vamos con la 4. No sé si está bien. Hasta acá. Ya, vamos con la 4. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con la información del gráfico? Ustedes tienen el gráfico en casa, así que ven el gráfico mientras yo le voy leyendo las alternativas. ¿De acuerdo? A. Corea del Sur es el país europeo en el que ha aumentado el apoyo al aborto. México presenta la tercera mayor variación de aprobación del aborto entre los países latinoamericanos. C. En el Perú, el porcentaje de rechazo al aborto se muestra sin variación desde el 2016. D. España es el país europeo que registra el mayor porcentaje de caída de apoyo al aborto. E. Estados Unidos muestra interés en fomentar el aborto ante la difusión de casos. ¿Qué marcarían ustedes en la 4? Ustedes tienen el gráfico en casa, fíjense. Javiera marcaría la C. Pero el porcentaje al rechazo al aborto se muestra sin variación desde 2016, ¿ya? El resto, ¿qué marcaría? Fíjense bien en el gráfico, ¿no? Corea del Sur es el país europeo, ya desde ahí la A no hay forma, ¿no? Porque Corea del Sur ni siquiera está en Europa, ¿cierto? México presenta la tercera mayor variación de aprobación del aborto entre los países latinoamericanos. El Perú, el porcentaje de rechazo al aborto se muestra sin variación desde el 2016. Todos la C, ¿ya? El resto. La C es verdadera,
¿ya? Pero fíjense que en nuestro cuadro, vean el cuadrito, donde dice variación, en la parte superior, donde dice variación, dice desde el 2014, es decir, el Perú no muestra una variación desde el 2014. Es cierto que en el 2016 también, o bueno, tampoco hay variación, pero la variación viene desde antes. ¿Qué otra idea podría ser verdadera? Fíjense ustedes en su cuadrito. La A la descartamos. B, México presenta la tercera mayor variación de aprobación del aborto entre los países latinoamericanos. C, bueno, el C podría ser. D, España es el país europeo que registra el mayor porcentaje de caída de apoyo al aborto. Y E, muestra interés en fomentar el aborto a través de la difusión de casos. ¿Qué marcarían ustedes? La C es verdadera, ¿sí? Pero hay otra respuesta verdadera también. Aquí ha habido un error en la pregunta 4. Hay doble clave. ¿Cuál es la otra clave? A ver, fíjense. ¿Cuál es la siguiente? Es verdad que en el Perú el porcentaje de rechazo al aborto está sin variación, pero la variación viene desde 2016, pero también 2014, entonces, la de exacto, Juan Carlos, ¿no? México presenta la tercera mayor variación de aprobación entre el aborto en países latinoamericanos. Si vemos el cuadro, el primer país latinoamericano es Argentina, el segundo es Chile y el tercero es México, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí podríamos decir, ¿la C es verdadera? Sí, claro, es verdadera, ¿no? Porque en el 2016 tampoco había variación, pero si se dan cuenta, la variación proviene desde 2014, o sea, sigue siendo verdadera, pero proviene de 2014, ¿no? Y la B también es verdadera, México presenta la tercera mayor variación de aprobación. Es verdad, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces, la 4 ya está, ¿cierto? La 4 ya está, vamos con la 5. Ya está, vamos con la 5. Se infiere, o sea que no está dicho, se infiere acerca del aborto en Latinoamérica que ha aumentado la cantidad de personas que apoyan solo el aborto terapéutico. ¿Eso se dice en el texto? No. En Chile hay más personas que apoyan el aborto que en Estados Unidos. B, en España, hacia el 2014, el porcentaje de apoyo al aborto era del 88%. D, en el Perú hay una tendencia ascendente del apoyo al aborto por la población. Y E, claramente la D tampoco es, ¿no? Y E, los países con mayor apoyo al aborto son aquellos con mayor desarrollo. ¿Cuál podría ser? Voy a ver el chat. ¿Qué marcarían ustedes? A ver, Juan Carlos dice la D. En Chile hay más personas que apoyan el aborto que en Estados Unidos. ¿Ya? ¿El resto qué opina? Somos 42. A ver, a la B. La B. ¿El resto? Recuerden algo, cuando nos dicen inferencia, quiere decir que nosotros podemos extraer del texto, no que está dicho en el texto. Ojo con eso. Entonces, la B dice, en Chile hay más personas que apoyan el aborto que en Estados Unidos. Si vemos el cuadrito, vemos que en efecto Chile tiene 73 y en Estados Unidos tiene 63. Entonces, me lo está diciendo el texto, ¿cierto? No estoy infiriendo, estoy reconociendo. María Luisa dice la C. En España, hacia el 2014, el porcentaje del apoyo al aborto era de 88% aproximadamente. ¿Por qué sería esa la respuesta correcta, María Luisa? ¿El resto qué opina? Porque se nota Sí. una decreciente de 8 puntos y se puede inferir Sí. que antes del 2014 era 88% aproximadamente.
Muy bien, tal cual, ¿cierto? Excelente. Muy bien, la C nos dice, en España, hacia el 2014, el porcentaje de apoyo en el Perú, ¿qué estoy hablando? El porcentaje de apoyo era del 88%. Y claro, porque nos habían dicho, ¿no? Ha disminuido 8 puntos. Bueno, si hacemos sumas, es 88%, ¿no? Muy bien. Eso es una inferencia. Recuerden, cuando les dicen inferir, quiere decir que no está en el texto, que nosotros podemos extraer del texto. Si nosotros lo podemos constatar en texto, entonces no estamos infiriendo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, 5. Ok, vamos ahora con el siguiente texto. Vamos con la parte B, ¿ok? Vamos con la parte B. Recuerden que a partir de aquí empiezan a trabajar ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos más o menos, ¿qué hora es? 24. Tenemos más o menos 10 minutos para esto, ¿de acuerdo? Háganlo y luego socializamos las respuestas, ¿ok? Cualquier duda, cualquier cosita, estoy por aquí. A ver, empecemos.
Ok, vamos a empezar entonces a resolver este ejercicio. Ya habíamos dicho que... uy, papá. Ok, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos texto A y texto B, ya sabemos que un texto está relativamente a favor y otro relativamente en contra, ¿cierto? Muy bien, ya sabemos pues que el texto trata del racismo. Vamos con la pregunta 1, antes que se me apague esta computadora. Dice, el tema que se discute en ambos textos es los alcances y límites de la discriminación racial. B, el trabajo remunerado y los afrodescendientes. C, la arbitrariedad del criterio de raza y el trabajo, en el trabajo. D, los estereotipos del hombre negro en el cine. E, manifestaciones del racismo en el ámbito laboral. Ok, ¿qué marcarían ustedes o qué marcaron ustedes? Por ahí Juan Carlos marcó la A. El resto, ¿qué marcó el resto? Lo hicieron, ¿cierto? 10 minutos suficientes. ¿Qué marcaron en la 1? ¿Cuál es el tema que se discute en este texto? Juan Carlos A. María Luisa A. Ciertamente no es la A, los alcances y los límites de la discriminación racial, ya que en el primer texto te dice no hay forma que exista la discriminación buena, mientras que en el segundo texto dice, bueno, hay momentos en donde puede darse discriminación. Muy bien, perfecto. 1A, excelente. Vamos con la 2. Dice, tanto en el texto A como en el texto B, el antónimo contextual de arbitrario es. Primero vamos a definir qué significa arbitrario, ciertamente, para poder identificar cuál es su antónimo, ¿verdad? Ok, ¿qué significa la palabra arbitrario? La palabra arbitrario es cuando tomamos una decisión sin ningún tipo de motivo, ¿no? Sin ningún tipo de justificación. ¿De acuerdo? Entonces, si arbitrario significa una situación injustificada, ¿no? Una acción injustificada, ¿cuál podría ser el antónimo contextual de arbitrario? La, Ariana dice la E. La E es cierto, claro, si arbitrario significa injustificado, pues obviamente el antónimo contextual va a ser justificado. Ya está. Vamos con la 3. Dice, es una afirmación incompatible, o sea que no es, con el texto A sobre la discriminación. O sea, el texto A nos decía pues que no hay forma, no hay ningún tipo de razón para aceptar la discriminación, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cuál es lo incompatible con el texto A? A, se puede permitir en los casos de un empleo, que un empleo lo exige. B, la etiqueta de racista tiene carácter descalificativo. C, solo la discriminación laboral por la raza es un acto arbitrario. D, los prejuicios pueden sesgar las atribuciones de empleo. E, existe un rechazo social generalizado hacia el racismo. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Cuál es la respuesta que marcaron? ¿Qué marcaron aquí? ¿La C? Ya. ¿Alguien más? Participan los mismos nombres. ¿Y el resto? ¿Qué hace el resto? Somos 42. Bueno, son ustedes 42 ahorita. Y veo siempre los mismos nombres. ¿Y el resto? A ver. Muy bien, entonces la respuesta en la 3, como mencionaron los compañeros, ciertamente era la C, ¿no? Solo la discriminación laboral por raza es un acto arbitrario. Es decir, todas las demás discriminaciones son aceptables, ¿no? Por eso es que la respuesta aquí es la C, ¿de acuerdo? Porque dice, solo la discriminación laboral por raza es un acto arbitrario. Todo lo demás, normal, no hay problema, es un acto aceptable, ¿no? Y en el texto A te dice, de ninguna manera, ningún tipo de acto de racismo es aceptable, ¿cierto?
Muy bien, entonces la respuesta en la 3 sería la C. Muy bien. Vamos con la 4. La 4 dice, se infiere del texto B que la discriminación A. Perjudica la calidad de las películas. B. Puede estar justificada en algunos casos. C. Impide que los blancos tengan buenos roles. D. Únicamente busca denigrar a las personas. Y E. Siempre se basa en características objetivas. ¿Qué marcaron ustedes? Voy al chat. Por ahí Juan Carlos marcó la B. Ujú. El resto. María Luisa la B. Ujú. Muy bien. Ciertamente, ¿no? Oye, ¿qué estoy haciendo? Ya. Ciertamente la B, ¿verdad? Puede estar justificada en algunos casos, ¿no? Según el texto B, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en el tema laboral, pues puede estar justificado, ¿cierto? El racismo en algunos casos. Muy bien, vamos con la 5. Vamos con la 5. Ya está. Si un director de cine peruano quisiera hacer una película cuyos personajes fueran indígenas, A. Tendría la opción de usar personas de raza blanca o indígena. B. Sería sancionado si los actores no correspondieran a los personajes. C. Pensaría dos veces el tomar una decisión arbitraria sobre la raza. D. Cometería un acto de discriminación llevado por un criterio artístico. E. Tendría como primera opción contratar actores con rasgos indígenas. De eso del cine se nos habla en el texto B, ¿no? ¿Qué marcaron ustedes? Juan Carlos marcó la E. ¿El resto? ¿Qué marcó? Juan Carlos marcó la E. ¿El resto qué marcó? La E es ciertamente, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? Si un director pues quisiera que los personajes fuesen indígenas según el texto B, ¿qué nacería? Pues claro, que podría contratar actores indígenas, ciertamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, chicos, entonces vamos ahora con el siguiente texto. Se me va a apagar la computadora, así que si se me apaga, voy a entrar desde el celular porque aquí no estoy en la pre, pero no me dan ningún tipo de enchufe. Entonces, si me conecto desde el celular, no voy a poder proyectar. ¿De acuerdo? Así que lo vamos a ir haciendo porque ustedes tienen su material en casa, yo también tengo mi material impreso, así que lo vamos a poder seguir haciendo. ¿De acuerdo? Vamos a tomarnos 10 minutos para hacer el siguiente texto. ¿Ok? Que es el texto 2B, que nos está hablando un poquito de el agua, ¿no? Y la comida, ¿no? Los alimentos. Muy bien, entonces tenemos 10 minutos, son las 10:44, lo revisamos a las 10:54. Empecemos, cualquier pregunta, estoy por aquí.
Ok, vamos a aprovechar esos últimos minutos de batería que me quedan. Bueno, tenemos este texto, ¿no? Que hablaban, pues, de el agua, de la utilización del agua, el cuidado del agua y de la seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, de los alimentos, ¿cierto? Y luego, pues, en el grafiquito nos mencionaban cuáles eran las industrias alimentarias que más agua demandaban, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces con la pregunta uno. Dice, ¿cuál es el tema central del texto? A, las necesidades alimenticias de la población según la FAO, el costo ecológico de producir carne de vaca a nivel mundial, el gasto de agua para satisfacer las demandas de los alimentos, la relación entre cantidad de agua y producción de alimentos, la cantidad de agua requerida para la generación de carne. ¿Qué marcaron ustedes en esta alternativa? Juan Carlos, la D. ¿El resto logró hacerlo o no? ¿Qué marcaron en esta? La D. Ciertamente la D, ¿no? La relación entre la cantidad de agua que se necesita, ¿no? Y la producción de los alimentos, ¿no? Tanto en carne, como cereales, como frutas, etcétera. Muy bien, la D. Excelente. Vamos con la siguiente. Dice, en el texto, el sinónimo contextual de presiones, eso estaba en la última parte, ¿no? Que mencionaban. Bueno, la última oración, ¿no? No obstante, dice, la distribución del agua en la región es muy desigual y su disponibilidad estará sujeta a numerosas presiones. Ok, podemos reemplazarlo por qué. Factores, coerción, necesidades, expresiones o sanciones. ¿Qué marcaron ustedes aquí? ¿Qué respuesta marcaron aquí? Presiones, ciertamente, ¿no? Son los factores, ¿verdad? Excelente, muy bien. Factores, perfecto. Vamos con la 3. Que está, dice, en relación a lo señalado o con lo señalado en el gráfico, es incompatible afirmar sobre el gasto de agua para la producción de alimentos que las ovejas y las cabras consumen la misma cantidad. Incompatible, o sea que no es, ¿eh? Las frutas consumen casi el triple de las verduras. Es casi igual la carne de pollo con las legumbres. La carne de vaca es la que consume más agua. Las verduras son los alimentos más onerosos. Son onerosos como que más complejos de regar, más difíciles, ¿no? O más abundantes en todo caso. ¿Qué marcaron ustedes? La E, ciertamente, ¿no? De hecho, las verduras son las más sencillitas, ¿no? Las que menos agua necesitan según el gráfico, ¿no? Perfecto, muy bien, la 3 es la E. Excelente. Vamos con la 4. Dice, se deduce del texto que en 3 décadas más, ¿no? El manejo del agua, A, tendrá que regularse racionalmente para poder producir los alimentos. B, causará en Latinoamérica y el Caribe una catástrofe humanitaria. C, provocará conflictos bélicos que se extenderán a gran parte del mundo. D, se orientará solo a la producción de legumbres, excluyendo a la carne. E, será responsabilidad de los organismos internacionales como la FAO. ¿Qué marcaron ustedes? 4A, todos, ciertamente, ¿no? Muy bien, ya está. 4A, ¿no? Obviamente, en 3 décadas más, pues se tendrá que regular el agua, ¿no? De lo contrario, pues nos vamos a ver en graves problemas. Vamos con la última. Dice, si la población mundial no registrara un aumento tan pronunciado año tras año, A, las alertas sobre su escasez no responderían a intereses de los grupos de poder, los sistemas de reciclaje del agua no recibirían mayor atención por los gobiernos. Aún así, habría que establecer mecanismos para usar más eficientemente el agua. Las prácticas vegetarianas y veganas serían vistas solo como modas pasajeras. América Latina sería la región más beneficiada con el 30% de las precipitaciones. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Qué marcaron ustedes en realidad? La C, todos la C. Solamente tengo dos respuestas. La C. Muy bien. Ciertamente no, aún así hay que pues cuidar eficientemente el agua, ¿no? Muy bien. 5C. Ok, vamos con el texto 3, ¿de acuerdo? Vamos con el texto 3. Igual, háganlo ustedes, un texto bien pequeñito sobre la dieta azul, así que es bien facilito de leer.
Vamos con el texto 3. Tenemos 10 minutos. Empecemos. Cualquier cosita estoy por aquí.
Ok, vamos a resolver entonces este texto. Ya sabemos pues que este texto trata sobre la dieta azul y un artículo, eh, bueno, sobre un artículo que se publicó y en donde se hablaba de la dieta azul, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a ver la pregunta uno. El propósito principal del autor del texto es A. Explicar por qué la dieta basada en pescado y mariscos es beneficiosa. B. Examinar los pros y los contras de la dieta azul estudiada por Peter Tietmers. C. Informar sobre los beneficios de la dieta azul a la luz de una investigación. D. Exponer argumentos para defender la calidad de los productos marinos. E. Incentivar el consumo de alimentos nutritivos y amigables al medio ambiente. ¿Qué marcaron ustedes en esta primera pregunta? Juan Carlos marcó la C. Informar sobre los beneficios de la dieta azul. Marian también. Muy bien, ciertamente no. Entonces, ¿cuál es la finalidad del texto? Informar sobre los beneficios de la dieta azul a la luz de la investigación, ¿no? Hecha por Peter Tietman y Elinor Hallström. Perfecto, muy bien, 1C. Vamos con la 2. Bondad. En el texto, el término bondad, ¿no? Connota. ¿Qué marcaron ustedes? Buena acción, resultado correcto, actitud gentil, efecto favorable, pureza. ¿Qué marcaron ustedes? 2D. La D es efecto favorable, ajá. Ciertamente, ¿no? Estamos hablando de las bondades de esta dieta, es decir, los efectos favorables, no solamente para el cuerpo, el ser humano, ¿no? Que tiene muchos nutrientes, sino también para el medio ambiente, ¿no? Porque reducía, pues, el efecto de los gases invernaderos, ¿no? Entonces, son los efectos favorables, es decir, los beneficios. Muy bien. Vamos con la 3. Dice, es incompatible con el texto sostener con los investigadores analizaron fuentes de pescados y mariscos provenientes únicamente del mar. Porque, ¿qué marcaron aquí? Consideraron datos oficiales de su país. B, también estudiaron especies cultivadas. C, ellos practicaron la pesca de bajamar. D, los datos que usaron provenían de ríos. E, soslayaron especies como la anchoveta. ¿Qué marcaron ustedes aquí? 3B, el resto, Javiera marcó la B. Ustedes, el resto. Juan Carlos y Javiera marcaron la B. Los demás, los otros 41 restantes. ¿Verdad? Recuerden que estamos en en habilidades verbales como un taller, básicamente, ¿no? Hay que practicar. Y si ustedes no practican, ¿cómo me entero si están aprendiendo o no? ¿Se dan cuenta? Ya está. Entonces, ciertamente, ¿no? No solamente analizar las fuentes de pescados y mariscos provenientes del mar, sino también las especies cultivadas, ¿no? Cultivaron almejas, ¿cierto? El salmón, etcétera, de las piscigranjas, ¿no? Muy bien, 3B. Vamos con la 4. Del establecimiento y generalización de una dieta basada en las sugerencias de los investigadores, podemos inferir que las granjas y los camales quedarían en bancarrota. Evidenciaría que la OMS financió la investigación. Las personas y el planeta se verían beneficiados. Tietmers y Hallström recibirían el premio Nobel. La industria pesquera obtendría pingües ganancias, o sea, muchas ganancias. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué marcaron en esta pregunta, en la 4? ¿Qué marcaron en la 4? Por ahí María Luisa marcó la C. Las personas y el planeta se verían beneficiados, ¿ya? El resto, por ahí Javier también marcó la C. Yaritza también. Ciertamente, ¿no? La C. Excelente. Ajá. Entonces, podemos inferir qué cosa, que bueno, tanto las personas como el planeta se verían beneficiados, ¿no? ¿Por qué? El planeta porque se reducirían los efectos de los gases del efecto invernadero, ¿no? Y las personas porque tienen muchísima más nutrición estos alimentos, ¿no? De la dieta azul. Muy bien.
Vamos con la 5, la última. Dice, si los investigadores del estudio hubieran descartado, o sea, no hubiesen tomado en cuenta determinadas cifras sobre el impacto ambiental y las posibilidades nutricionales de la dieta azul, entonces, ¿qué hubiese pasado? A, propondrían una dieta verde basada sobre todo en cereales y legumbres en vez de una basada en carnes de pollo y cerdo. B, analizar la densidad de nutrientes y los impactos ambientales de peces mariscos capturados y cultivados sería innecesario. C. La prestigiosa revista Communication Health and Environment rechazaría publicar su investigación por no estar completa. D. Revelarían un sesgo profesional que beneficiaría a los grandes empresarios de la industria ganadera de todo el mundo. E. Las personas optaríamos por consumir carne de res, pollo o cerdo por ser más nutritiva que la de los pescados. ¿Cuál marcaron ustedes? Por ahí Juan Carlos y Javier a la B. El resto. Jennifer la B. Alguien que no haya marcado la B, ¿no? Perfecto, ciertamente la B, ¿no? Entonces, si pues descartan ciertas cifras, entonces no habría pues razón de analizar, ¿verdad? Sería innecesario analizar las otras cifras de los peces y los mariscos capturados o cultivados, ¿no? ¿Para qué lo harían? Muy bien. 5, entonces la B. Milagrosamente no se me está acabando, no se me está apagando la computadora. Me parece excelente. Vamos entonces rapidito con el texto en inglés. Tenemos este texto que trata sobre la investigación cualitativa. ¿De acuerdo? Entonces, bien chiquitito, bien sencillo de hacer. Así que lo hacemos, tenemos 10 minutos para ello y luego socializamos las respuestas. ¿De acuerdo? Cualquier cosa, cualquier duda, estoy aquí. ¿Ok? Empecemos.
A ver, chicos, nos ha ganado la hora, así que supongo que terminaron, bueno, no sé si terminaron, pero el texto pues trataba sobre la investigación cualitativa, ¿cierto? Y bueno, básicamente, ¿qué nos dice de la investigación cualitativa? Pues es un enfoque, ¿no? Es un enfoque bastante basado en lenguaje, ¿no? Cómo las personas interpretan un poquito la realidad, ¿cierto? Entonces, le da pues sentido a los fenómenos sociales, nos dice el texto, ¿no? Tries to make sense of social phenomena. Ajá, le da sentido a los fenómenos sociales. Muy bien, no sé si terminaron, pero antes que se nos acabe la clase, vamos a dar las claves. El punto central, el tema central del texto, de este texto, ¿cuál fue? ¿Qué marcaron? ¿Lograron hacerla? ¿Lograron terminar de hacer este texto? Ah, sí, ok, perfecto. Muy bien, entonces Juan Carlos menciona que es la D. Ya, genial. La D, entonces, ciertamente, ¿no? ¿Cuál es el tema central del texto? Pues la D, ¿no? Define Qualitative Research and the Qualitative Research Method. O sea, define cómo es el método cualitativo y cuál es este, eh, eso, la metodología del método cualitativo, ¿no? Entonces la respuesta en la 1, la D. La 2, tries to make sense of implies. ¿Qué significa o qué implica? ¿Qué connota este término? Tries to make of sense of. ¿Qué marcaron ustedes? ¿Qué quiere decir en español tratar de dar sentido a algo, ¿cierto? ¿Qué marcaron? Interpretación, perfecto. Interpretación, ¿no? Interpretation. Muy bien, 2E. Perfecto. Por aquí tenemos la 3. Dice, en ese texto podemos decir que el método cualitativo, ¿qué podemos inferir de él? La C, excelente, ¿no? Obtiene o recurre a la información por inmersión, ¿cierto? Se mete ahí, analiza entre la gente, ¿no? Muy bien. 3C. Perfecto. La 4 dice, desde la definición del método cualitativo, es consistente con el texto afirmar ¿qué marcaron? Juan Carlos marcó la D. La D, excelente, ¿no? La semántica es súper importante para este tipo de análisis, ¿no? Porque pues el método cualitativo se fija mucho en el lenguaje. Entonces, the semantics is very important for this type of research. O sea, la semántica es importante. Perfecto, vamos con la 5. Dice, em, si la investigación priorizara, ¿no? Los datos estadísticos en el fenómeno social, entonces, ¿qué marcarían? La E, 5E, excelente, ¿no? Ellos evidentemente no estarían haciendo una investigación cualitativa. Will not by a qualitative research. O sea, no hacen investigación cualitativa si es que se fijan en los datos estadísticos. Excelente, 5E. Entonces, de la 3 queda así. 1D, 2E, 3 era la C, 4D y 5E. Listo, chicos. Ya sonó aquí también el timbre, ya salieron todos. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Recuerden que esto es casi un taller y ustedes simplemente tienen que practicar. Si no me responden, si no practicamos, no llevamos a cabo la clase. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense.